Buenos días, bienvenidos a Conversaciones sobre la Libertad, programa auspiciado por la Fundación Atlas Argentina. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Martín Krause, que es doctor en Administración de la Universidad de La Plata, profesor de Economía en la UBA, en el ESEADE y en la Universidad Marroquí en Guatemala. Y en particular, Martín se ha especializado en los últimos tiempos en temas de educación, que son tan importantes para nosotros acá en Argentina y en general, y la idea era compartir con Martín sus ideas y sus reflexiones sobre el tema desde una perspectiva de la relación entre educación, libertad y la importancia que tiene. Así que, Martín, mil gracias por estar con nosotros, un placer tenerte acá. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer. ¿Por dónde querés que empecemos? No, te quería empezar preguntando, vos has estado reflexionando sobre estos temas, creo que estaría mejor para la audiencia hablar de temas más de si querés, de política pública, más que de teoría del Estado y la educación y qué sé yo, y que nos contaras un poco cuál es tu reflexión cuáles tus primeras explicaciones de la decadencia en la educación argentina después del auge que tuvo como ejemplo casi mundial. Y ¿por qué está como está? Bueno, yo creo que en primer lugar tengo una visión, me parece algo diferente de lo que veo. Son todos los pedagogos y todos los expertos de educación que opinan en este país, quienes sobre todo hacen énfasis en la evaluación de los resultados que se obtienen en la educación a través de distintas encuestas o exámenes o pruebas que se realizan y que efectivamente muestran que los resultados son malos. Pero, y a partir de ahí entonces se produce toda una discusión acerca de cómo debería ser el sistema educativo. Como si alguno de nosotros tuviera el conocimiento suficiente para saber cuáles son las necesidades y las preferencias de cada uno de los niños y jóvenes, digamos, en este país. Me parece que yo veo que acá hay tres problemas fundamentales que tienen que ver, por un lado, con la libertad de la elección de los contenidos, por otro lado, con la libertad de elección de los métodos, y por último, libertad de elección de la escuela o del proveedor. Poco de eso o nada se discute acá en el país. Pero me parece que, para empezar, el tema de la libertad en los contenidos es de fundamental importancia, porque todo sistema que impone contenidos obligatorios para todas las escuelas termina tarde o temprano convirtiéndose en un sistema de adoctrinamiento. Y lamentablemente esos esclarecidos liberales, digamos, del siglo XIX, implementaron en este país un sistema que, como vos bien dijiste, se volvió un ejemplo y que tuvo gran éxito en reducir el analfabetismo en el país, pero que al mismo tiempo dejó la herramienta allí de educación obligatoria, gratuita, contenidos mínimos. Bueno, los instrumentos estaban ahí. Cuando ellos se fueron, digamos, y llegó el populismo, bueno, cargó todo ese sistema como un sistema de adoctrinamiento populista, y eso es lo que, con idas y vueltas en las últimas décadas, es lo que tenemos. Entonces, fíjate que en última instancia, aquí hay cierto grado de elección acerca de a qué escuela o colegio enviar a sus hijos. Algunos pueden elegir entre escuelas públicas o entre escuelas privadas, pero en última instancia es como si te dijeran, sí, podés elegir dónde te vas a hacer un traje, pero tiene que ser gris, porque todos los trajes van a ser grises. Entonces no hay realmente diversidad, no hay posibilidad de explorar o de adaptarse a las preferencias que pueden ser diversas de estudiantes y de los padres. Después, en segundo lugar, está el tema de la metodología.
se impone una determinada metodología, de nuevo, a todas las escuelas, públicas, privadas, etcétera. Hay en el país algunas, como siempre, ¿no? Tenemos las normas, pero se le busca la vuelta. Hay algunas escuelas que tienen otras metodologías, como Montessori, etcétera, pero en última instancia tienen que estar mostrando al Ministerio de Educación de la respectiva provincia que cumplen con el programa oficial, aunque en la práctica las toleran. Es decir, va la inspectora a la escuela Montessori y simplemente se fija si en el libro de actas se siguen los mismos temas que se siguen todas las demás, y no presta mucha atención a que la metodología sea diferente. Y después, bueno, viene el último, es el tema que había salido en la discusión política el año pasado, que como se centraba en una sola palabra, es el que captó toda la atención, el tema de los vouchers, y entonces la posibilidad de elección de los padres respecto a qué escuela enviar a sus hijos. Y bueno, como eso fue lo que concentró toda la atención, pero para mí son más importantes la libertad de elección en contenidos, en metodologías, y recién después viene el de elegir o tener la posibilidad de elegir a qué escuela, ¿no? O sea que yo creo que esos son los tres temas fundamentales en esta área. Ahora, al mismo tiempo, vos decís, viste, como pasa todo en Argentina, que está reglamentado hasta, no sé, hasta qué hora podés vender un chicle. Al mismo tiempo tenés toda esta imposición de contenidos, métodos, que como decís, es así centralizada y única, digamos, es casi... y por otra parte, después tenés en la implementación, como pasa tanto en Argentina, te vas al verdadero mercado de la educación y encontrar de todo, ¿no? Como decías, tenés el Montessori que tiene que cumplir con la fórmula. La pregunta es, ¿cómo se puede, digamos, cómo eliminar o cómo progresar hacia acercar, digamos, sacar este monopolio, si querés, de los contenidos, donde tenés que enseñar A, B y C, y lograr que el mercado real, que en la práctica puede tal vez ni dar demasiada atención a A, B y C, y acercar esas cosas, ¿no? Porque por una parte es una cosa formal, es como la ley laboral, ¿no? Tenemos la ley formal y después tenemos la mitad de la gente del mercado informal. ¿Cómo acercás esas puntas, sí, ¿no? Sí, eso está regido por la Ley de Educación Nacional. Esa Ley de Educación Nacional establece esos contenidos obligatorios mínimos que se llaman NAPs, Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Esos núcleos de aprendizaje prioritarios fueron establecidos, y ahí te vas a dar cuenta un poco el sesgo que tienen, en los años 2005-2006, en plena época del auge kirchnerista, digamos. Y esos contenidos se establecieron en el Consejo Federal de Educación, que está formado por el ministro, bueno, ahora secretario, pero digamos por el ministro de Educación y los ministros de Educación de todas las provincias. Esos, en su momento, se reunieron y aprobaron estos contenidos mínimos que están requeridos por la Ley de Educación Nacional. Entonces, la verdad es que lo que correspondería hacer es modificar esa ley y establecer, yo, si fuera mi preferencia, pondría o nada de contenido mínimo obligatorio, o si querés, para cumplir con algo, el estudio de la Constitución Nacional, que es el elemento que une a toda nuestra sociedad, y punto. Y después que cada uno elija. Cuando uno dice eso, te dicen, pero ¿cómo? Vos cualquiera va a elegir cualquier cosa, y entonces... Pero la verdad es que esto es un poco como lo que ocurre en el mercado. ¿Quién va a salir a ofrecer educación que no contenga matemáticas, lenguas, aprender a escribir y eso?
Adrián Rabier tiene un ejemplo que le voy a copiar y que me parece muy bueno. Dice, no hay ninguna norma para que los restaurantes tengan una mesa con sillas, mantel, cubiertos, vasos, servilletas, etcétera, y sin embargo vos a todos los restaurantes que vas tienen eso. Pero no hay ninguna norma regulatoria que los obligue a que cada mesa tenga que tener eso. Y sin embargo están. Y yo creo que lo mismo ocurriría acá. El mercado iría dándole a la gente lo que la gente valora y entonces obviamente, bueno, habría eso y habría diversidad. Habría escuelas que hacen más énfasis en una educación académica y otras que hacen en educación técnica, en fin, habría un poco de todo. Ahora, por otra parte, la otra dimensión que encontrás en Argentina, y me encantaría que comentes sobre esta dinámica, es el tema nación-provincias, ¿no? En un país que siempre ha tenido esta historia complicada entre las provincias desde el principio, ¿no? De las provincias y el Estado Nacional. Creo que fue en la época de Menem que se pasó la función educativa a las provincias como responsabilidad primaria de las provincias. Y luego, pero después el Ministerio de Educación obviamente siguió, y no sé cuántos empleados tiene, pero debe tener más, no sé, debe tener más de 50 sí. Por múltiplos. Me imagino que eso debe ser un factor de burocratización tremendo y de politización tremendo del sistema, ¿no? Sí. Tal vez en las provincias solo te pasaría lo mismo, porque ¿cómo ves esa dinámica? Si tuvieras que revisar, digamos, la estructura nacional, Estado Nacional Provincias. Sí, el ministerio, bueno, ahora lo que es ahora la Secretaría, tiene unos 1.000 y pico, 1.100 okay. Empleados. Pero tiene 1.100 empleados y no maneja ni una sola escuela, porque las escuelas son primarias y secundarias, son de las provincias y las gestionan las provincias. Y te diría el 70 o el 80% del presupuesto de esa Secretaría de Educación va a las universidades nacionales, que son autónomas además. O sea que la Secretaría no le puede decir qué hacer, sino que simplemente les tiene que transferir el dinero y bueno, ellas son autónomas, tan autónomas que hasta ahora salió un poco a la luz de que ni siquiera se les hace alguna auditoría respecto de los fondos que se le envían. Entonces, claramente es una... si nos concentramos en el tema primaria y secundaria, es un tema provincial, lo cual implica que tienen que ser los gobiernos provinciales, bueno, los que están a cargo, pero al mismo tiempo puede en algún punto ser una ventaja, porque podría abrir la oportunidad a que una provincia esté dispuesta a ensayar y diga, bueno, a ver, vamos a probar, digamos, los vouchers. Bueno, estaría muy bien que sea una sola provincia, que se vea allí cómo se implementa, o que hubiera distintos tipos de implementación en distintas provincias, y ahí se podría mostrar si funciona mejor o no funciona mejor. O sea que, pero por el momento no hay ninguna que haya mencionado que tenga alguna intención de hacer algo así. Yo creo que en ese sentido ahí el gobierno nacional lo que podría... Bueno, después si querés te cuento cómo creo que se podría abrir el mercado de la educación buscando un hueco, digamos, en toda esa estructura. Pero de otra forma creo que el gobierno nacional podría, llamémosle así entre comillas, incentivar a alguna provincia a tratar de eso a través de, no sé, ofrecerle algún tipo de financiamiento o algo que lo motivara a probar. Sí, que se llame alguna especie de competencia interprovincial. Ahora, tocaste un tema importante, me parece importante, que alguien me dijo que luego de una ley en Brasil, que Brasil hace muchos años se dedicó se concentró, digamos, obviamente tenía un problema distinto al nuestro, pero se decidió a poner los recursos del Estado fundamentalmente en el tema de la educación primaria y secundaria, pero especialmente primaria,
Y en tercer lugar, la secundaria, ¿no? Quedaron universidades de mucho prestigio, bueno, la Universidad de San Pablo y otras, y muchas, pero como que el foco estaba en la primera y secundaria y en la terciaria, que era donde eventualmente se podía teóricamente organizar mejor un sistema de becas, de vouchers o de cualquier sistema de ese tipo, de manera tal de básicamente alfabetizar un poco, como tal vez pensaron los en el siglo XIX. Acá tenemos una cosa medio básica, es alfabetizar. El contenido era saber las letras y poder escribir, y no tanto saber cuál era la filosofía política que estaba atrás. ¿Qué pensás dada lo que pasa, la realidad de la Argentina, que además tiene la ventaja de que tiene muchas universidades privadas, ¿no? Que tuvieron, como vos y yo sabemos, me acuerdo cuando el SEADE quería hacer una universidad en la década del 80 y nos encontramos con en la época de Alfonsín, un muro regulatorio que básicamente te hacía imposible que SEADE en ese momento se transformara en una universidad, ¿no? Que le hubiera cambiado obviamente ¿Cómo ves este balance entre el sistema educativo que tenemos hoy, donde tenés esta dimensión provincial, que ya la comentaste, y después tenés esta dimensión de las tres tipos de universidad, ¿no? Con las autónomas por un lado, pero después las primeras secundarias en las provincias? ¿Por dónde empezarías a desregular si no tuvieras, obviamente, la suma del poder, ¿no? Porque, Sí, yo estuve tratando de buscar esos vericuetos, si querés, dado que teniendo en cuenta que una modificación de la legislación parece difícil también, ¿no? Porque hay que tener las mayorías necesarias como para hacerlo y no parecen estar. Entonces, pero sin embargo, como siempre, de pronto se pueden encontrar alternativas. Entonces, digo dos, voy a decir. Una es que yo he visto que sigue vigente la figura de lo que se llama el examen libre. El examen libre es un examen que se toma a fin de año para alguien o alumnos que por alguna razón no pudieron asistir a las escuelas. Lo toma la ciudad de Buenos Aires, lo toma la provincia de Córdoba, y es una figura que existe e incluso aparece, está determinada por una ley que dictó Avellaneda, o sea, 1884, por allí, la figura del examen libre. Entonces, si retomáramos esa figura del examen libre, de alguna forma podríamos generar, que es detrás de lo cual están todos aquellos que no son muchos, pero que quieren hacer homeschooling, porque los de homeschooling quieren educar en su casa a sus hijos, pero después necesitan la certificación de que estudiaron. Entonces la alternativa que tienen es que llevarlos a dar examen libre en aquellas jurisdicciones en las cuales se toma el examen libre. Pero esto podría, creo que de forma relativamente fácil, abrirse un poco más, y de forma tal de que cualquiera pudiera educar, y después a fin de año el alumno va y da el examen libre y punto, y se lleva el certificado. Entonces vos, yo u otro armamos una, no sé, como antes se llamaban, una academia, ¿no es cierto? Que es la Pitman, ahora no existe más. Armamos la academia y los alumnos se preparan ahí y después van a dar el examen, listo. Y eso haría una apertura inmediata, digamos, de ese sistema, ¿no? Y después, el otro no me acuerdo ahora cuál era que te iba a decir, qué otra alternativa, no sé si era para las universidades. Bueno, en fin, ok. En las universidades nacionales, o en el mercado universitario, otra cosa que de pronto podría aumentar el grado de elección y competencia es habilitar a universidades extranjeras que quieran dictar carreras aquí, siendo que ya están acreditadas en sus respectivos países. ¿No? Sí, como puedes hacer con los remedios, digamos. Claro, no tienen por qué venir de nuevo a la CONEAU a ver si tienen que hacer todo ese trámite, porque en última instancia ya está hasta medio ridículo, que resulta que Harvard va a tener que venir a pasar por la CONEAU. Harvard existía 450 años antes que la CONEAU,
Y por supuesto tiene muchísimo más, 450 veces más prestigio que la CONIAU, y tiene que pasar por la CONIAU para que sea acreditado. Si tuviera la intención de dictar clases aquí, bueno, acá me hace acordar a cuando me contaban que los técnicos de Argentina, de la ANAC, viajan en cantidades por ejemplo, a Estados Unidos, a certificar que los aviones que compre, no sé, cualquier empresa aérea y demás, están de acuerdo a estándar, ¿no? Entonces viajan allá, se pasan 20 días con viáticos revisando no sé, o a Europa un Airbus 320 que está volando por todo el mundo hace 20 años, pero bueno, me hace acordar un poco a eso que decís, ¿no? Sí. Ahora, un tema que te lo he escuchado comentar y que es, bueno, que obviamente es un tema bastante vigente. Nosotros muchas veces, digo, entre así la comunidad liberal o amante de la libertad, discutimos el tema de las ideas, ¿no? El tema, hiciste mención, por ejemplo, a todo el tema del adoctrinamiento que te viene para un lado, para otro, para el lado que sea, cuando tenés el monopolio de los contenidos emitidos por el Ministerio de Educación, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, está la dimensión, está el tema de las ideas, ¿no? Si hay prevalencia de ideas para un lado, para otro. Ahora, por otro lado, tenés el tema de los intereses, ¿no? Que cada vez a mí me intriga más, que es este tema de cómo se van armando estas coaliciones distributivas o lobbies, o llamarle como quieras, que van copando actividades, ya sea la educación, la Secretaría de Industria, la aprobación de medicamentos, y cuando empezás a meter el dedo ahí, empieza a salir toda esta, como dice Jorge Bustamante, ¿no? Toda esta república corporativa que tenemos desde el funcionamiento de las profesiones hasta la última protección. Y en la educación me parece que eso también lo hemos visto, especialmente con el tema sindical, ¿no? Pero lo hemos visto fuerte. ¿Cómo ves ese balance, digamos, entre, si querés, lo que puede ser, llamarle ideológico, donde claramente habrá gente que quiere monopolizar estatalmente a la educación, y por otro lado el tema de los intereses, que tal vez tienen poco que ver con las ideas, sino más bien tienen que ver con justamente los intereses y los incentivos de enriquecimiento, poder o lo que sea que tienen las distintas organizaciones que colonizan un sector, ¿no? Sí, ahí claramente se ve, eso es típico del análisis, no sé, de Mancur Olson sobre los grupos de presión, y donde ves claramente que hay grupos que están concentrados y por lo tanto bien organizados, y otros que están dispersos y que no lo están. El primer caso son los sindicatos. Los sindicatos en la educación, todos sabemos que están fuertemente organizados y activos, y por el otro lado tenés a los padres que están absolutamente dispersos y no organizados. Uh-huh. No hay ninguna organización representativa de los padres de los alumnos o de los mismos alumnos. Entonces se arma esa trenza, ponerlo así, entre los sindicatos y los funcionarios públicos, y para obtener privilegios en última instancia que van más, te diría, para los mismos sindicatos que no necesariamente para todos los maestros. Pero bueno, termina con esos regímenes como hay en muchas provincias, en las cuales hay 3 docentes por un puesto, porque hay 2 que están con licencia de esto, licencia de aquello, hay licencias de todo tipo, y mientras tanto los padres y los alumnos no tienen ningún tipo de... Sus intereses en ese caso no están representados por nadie, ¿no? Y entonces el resultado es un área claramente controlada por grupos corporativos. Sí, habría que ver, ¿no? Si alguno se anima un día a hacer una especie de asociación de padres hoy en día con internet, ¿no? Una especie de asociación de padres de la República Argentina que puedan ¿no? representar de alguna manera a todos estos padres que me imagino que están con esta impotencia pero me gustaría, Martín, ahora pasar para un poco, si ya hiciste algunos comentarios, pero y obviamente el tema es súper complejo, ¿no? Nadie espera un ABC que te lleva a Nirvana, pero ¿cómo te imaginás un plan
razonable, digo razonable, quiero decir que sea políticamente, que tenga algún grado de aceptación, ¿no? Para ir cambiando este tema, para ir reformando a mediano plazo este tema que, como decimos al principio, es tan clave para el tema bueno, por todo lo que sabemos, lo importante que es la educación. Sí, yo creo que, bueno, que primero sería abrir el juego, ¿no? Con esas cosas pequeñas cosas que te comenté, lo de los exámenes libres, eso. Primero abrir y después ir a tocar la estructura actual, ¿no? Porque habiendo un mayor grado de apertura, entonces se generaría mayor competencia, mayores posibilidades de elección, y después obviamente hay que pasar un proceso que es la modificación, o si querés yo diría la derogación de la ley de educación, pero eso ya significa un proceso político para el cual hay que tener una mayoría en el Congreso, que además va con mucha dificultad, porque la gente valora mucho la educación en general. Entonces, si vos te caes ahí con una idea de decir, miren, yo quiero derogar la ley de educación, ¿sabés cómo te caen encima? Como que estás en contra, que querés destruir la educación y que estás en contra de la educación y qué sé yo. O sea que se vuelve algo, la verdad, bastante difícil, ¿no? Sí. Por eso mi idea era que si se podía abrir algunos espacios en los cuales hubiera un mayor nivel de elección y de mercado, entonces eso podría mostrarse que bueno, que funciona, que puede ser, y eventualmente eso llevar a que no tengas, por ejemplo, no tengas por qué tener una ley de educación. Hay países como Canadá que no tienen un ministerio de educación, no tienen, y sin embargo no tienen. Estados Unidos no tenía un ministerio de educación hasta hace 20 o 25 años, no había. Y acá, como de nuevo, acá tampoco tiene, si te pones a pensar, tampoco tiene demasiado sentido en la medida que no gestionan ni las universidades ni las escuelas públicas y privadas. Entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, ahora está concentrado, los primeros pasos que se han dado allí, que en ese sentido tiene que ver con lo que vos decías antes, y no está bien, no está mal, era concentrar todos los programas en la alfabetización. Porque la secretaría esa tenía una serie como decía antes, ¿no? Le tiene que pasar el presupuesto a las universidades, y después las escuelas primarias y secundarias están en las provincias. ¿Y la secretaría qué hace? Bueno, tiene toda una tarea burocrática, por ejemplo, esa de certificación de los títulos, por ejemplo, que también habría que discutirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no va cada uno a un escribano y certifica su título con un escribano? Punto. No, todo tiene que ir al ministerio, tiene que tener la certificación. Y entonces hay toda una estructura ahí para certificación de títulos, por ejemplo, que por ahí no debería estar. Y lo que hacía el gobierno, sobre todo el gobierno anterior, era tener programas específicos que los utilizaban políticamente, porque se los ofrecían a las provincias, y las provincias que quieren agarrar más fondos, entonces ahí iban jugando con los amigos y no con los no amigos en las provincias. Entonces le mandaban fondos a los gobernadores, supuestamente con programas específicos, programas que no te extrañaría ver que eran todos muy políticamente correctos, ¿no es cierto? Bueno. Sobre la igualdad, qué sé yo, de los grupos originarios, después sobre la discriminación, otro programa sobre la discriminación de esta o aquella, y así todo, sí, todos muy woke, todo muy así. Entonces ahora lo que hicieron es discontinuar todos esos proyectos y concentrarlos en la alfabetización. Bueno, está bien, pero esa era la forma en la cual
el ministerio hacía política, digamos, para transmitirle, por un lado. Entonces ahí se mezclan dos cosas que vos mencionaste, ahí se mezclan intereses y se mezclan ideas. Porque por un lado estaba el interés político de apoyar a ciertos gobernadores, y por otro lado estaba esos unidos con los que estaban interesados en promover ciertas ideas, que la discriminación, que lo guau, que esto y todo eso. Entonces ahí se juntan los dos, y por eso iban por ese lado. En Uruguay vi un modelo que me pareció interesante, que es que tienen una especie de, creo que es parecido a lo que sería una ley de mecenazgo en el arte, donde básicamente las empresas, suponete que deben 100 pesos de impuestos al Estado, y básicamente tienen un cupo mediante el cual le pueden dar 10 de esos 100 a una fundación privada de educación, es decir, en lugar de, no es tanto una deducción de tu cuadro de resultados, sino es un pago directo a una entidad educativa en lugar de pagar el impuesto, y contra ese pago la empresa recibe, esto es solo para empresas, la empresa recibe un certificado que es como si fuera cash, que lo hace cash al día siguiente, con lo cual para la compañía hasta cierto cupo es indiferente entre pagar el impuesto, y bueno, muchas empresas prefieren apoyar una entidad de este tipo, como hay una en la cual yo tengo alguna vinculación con la Fundación Impulso, que tiene 1.200 chicos en un barrio tremendamente pobre de Montevideo. ¿Y qué opinás? A mí me pareció que era una buena manera de incentivar el apoyo a entidades privadas que siempre tienen una dificultad grande para conseguir donaciones y bancarse, ¿no? Sí, me parece muy bien. Yo conocí eso. El que me lo señaló es Edgardo Zablowski, el rector de UCEMA, que efectivamente analizó ese tema del Uruguay, y a mí me parece, no solamente me parece bien, sino que yo lo llevaría más allá. Yo lo llevaría a que empresas individuos y personas pudieran deducir de su pago de impuestos becas que le dan. Entonces ponerle, no sé, yo acá que tenga la opción de o pago el impuesto a las ganancias, o le doy una beca a un alumno de Jujuy al cual lo apadrino, porque no sería, lo bueno sería que no fuera solamente le pago una escuela o lo que sea, sino que además lo sigo a ver cómo va, ¿cierto? Exacto. Sí, efectivamente, yo me parece que habría que hablar con el secretario de Hacienda, que creo que con eso, pero que sería una gran cosa. Yo los llamaba a esos vouchers privados. Vouchers privados, claro. Pues además me imagino que la productividad, digamos, si vos le das 10 pesos directo a una escuela privada que lo va a administrar, es mejor que lo puede administrar una escuela pública que tiene todos los condicionamientos sindicales, regulatorios, políticos que sabemos. Probablemente para el secretario de Hacienda, esos 10 que van directo a la escuela X o a la Fundación X para dar becas a los chicos en Jujuy, esos pesos rinden mucho más, hasta financieramente, que los 10 pesos que le tiene que mandar a la provincia para bancar el sistema público, o por lo menos hacerlos competir, porque está bueno que después puedas decir, bueno, esta escuela pública me está costando tanto por alumno, el resultado es tal, y al lado tengo una de gestión privada que me está dando tanto, por lo menos tener algún indicativo para que los mismos padres puedan, en este caso que te digo, obviamente tienen, el drama que tienen es que la lista de espera supera en 10 veces la cantidad que pueden admitir, porque teniendo alternativas públicas, ¿no? Sí, y algo, la idea, así en términos generales, tampoco es absolutamente extraña a las políticas educativas que se llevan adelante y que han llevado gobiernos anteriores, porque en la actual Secretaría de Educación existen, y vienen de antes, ciertas becas, y una beca es eso, es un voucher en última instancia. Claro. Hay unas becas que se llaman becas Belgrano, que son para jóvenes adolescentes, que van a escribir, que es una beca, en realidad se podrían ajustar, porque no es una beca para pagar una educación, sino que es una beca para ayudar a un joven, digamos, que no tiene recursos, a que pueda, en vez de tener que irse a trabajar o hacer lo que sea,
que pueda ir a una escuela, incluso una escuela pública que es gratuita, pero que la beca esa le permite, bueno, mantenerse a sí mismo y comprar libros, no sé, o los materiales de educación que necesita. Pero la idea en el fondo es eso en última instancia. Un voucher es como una beca. Una beca, claro, claro. Sí. Bueno, Martín, el tema da para mucho y falta mucho por hacer, pero creo que está muy bueno que en este ciclo haber charlado un poco el tema de la educación, que sin eso parece que al final, todo se hace mucho más difícil, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, y como parte... Qué bueno que te hayas interesado en el tema, ¿no? Porque viste que entre nosotros en general, todos los economistas terminamos hablando de economía y esto, que el Banco Central, que la dolarización, pero de estos temas en general no ha habido, por lo menos que yo sepa, tanto interés, con lo cual empecé muy bueno que esté esta perspectiva, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad es que lo tenía medio olvidado. Habíamos hecho en su momento con Alberto Venegas Lynch, hijo, habíamos hecho un trabajo y publicado sobre la educación y sobre otras políticas públicas, pero la verdad es que desde entonces, bueno, después alguna cosa que tuve que hacer como trabajo de investigación. Por ejemplo, ya que hablaste de este tema, hay un tema que es muy interesante para el que le interese esto, que es el trabajo que ha hecho un profesor inglés que se llama James Tooley, y quien ha recorrido todo el mundo mostrando cómo en países que son muy pobres hay educación privada en los barrios más pobres de esos países. Se metió en la India, en Hyderabad, en Nigeria, en lugares así, y encuentra escuelas privadas que le cobran una cuota, no sé, de $5 o $10 por mes, y él muestra que los padres prefieren enviarlo a esas escuelas que enviarlo de pronto a la escuela pública, donde no le prestan atención, donde realmente no aprenden y qué sé yo. Y entonces en los barrios más pobres de todo el planeta resulta que hay escuelas provistas por el mercado, algunas aprobadas y reguladas, otras no, informales directamente, sin nada, pero es muy notable. Acá en la Argentina no tenemos eso, pero la verdad es que en muchos países de África y de Asia es increíble lo que Tooley muestra. Así que eso es otra prueba de que el mercado funciona y puede ofrecer educación también, incluso para los más pobres, porque normalmente se piensa que la educación privada es para los ricos o la clase media que lo puede pagar, pero él muestra que no, que ahí hay incluso para los de menores ingresos. Y bueno. Bueno, Martín, mil gracias por tu tiempo y compartir con nosotros. Te mando un abrazo. Ok, gracias, abrazo. Gracias. Chau.